Lucas, capítulo 11, versículos 14 al 23. ¿Listos? Dice la palabra de Dios, vamos a leer juntos la palabra de Dios. Yo leo, ustedes me siguen. Lucas 11, 14 al 23 dice: Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Así también Satanás, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís, por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Sobre este pasaje entonces meditaremos en esta mañana. La predicación lleva por título El poder del dedo de Dios. Esta enseñanza del poder del dedo de Dios la he dividido en 3 puntos para una mejor comprensión del estudio del pasaje. Nuestro primer punto será el poder del dedo de Dios demostrado. Nuestro segundo punto será el poder del dedo de Dios cuestionado. Y nuestro tercer punto será el poder de Dios, del dedo de Dios explicado. El poder del dedo de Dios explicado. Veamos entonces nuestro primer punto. El poder del dedo de Dios demostrado. Versículos 14 y 16 del capítulo 11. Dice la palabra de Dios así: Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Nos dice el texto que le trajeron a Jesús un endemoniado mudo. El demonio tenía mudo a este hombre. Y nos dice el texto que Jesús echó fuera de este hombre a ese demonio, de tal manera que el mudo habló y la gente se maravilló. Ahí vemos demostrado el poder del dedo de Dios sobre los demonios. Por el pasaje paralelo de Mateo, que está en el capítulo 12, verso 22, podemos decir que este hombre que fue librado del demonio, no solamente era mudo, sino que también era ciego. Allá en ese pasaje nos dice que cuando Cristo lo sanó, fue de tal manera que el mudo habló y el ciego vio. El demonio no solamente tapa nuestros oídos para que no escuchemos la palabra,
sino que también tapa nuestros ojos para que no veamos la gloria de Dios, pero no solamente tapa nuestros oídos y venda nuestros ojos, sino que también enmudece nuestros labios para que no hablemos del Señor. Y en este pasaje podemos ver el poder del dedo de Dios manifestado. Dice el pasaje que la gente se maravilló cuando el demonio salió de este hombre. El mudo habló y el ciego vio. Y la gente estaba atónita, boquiabierta, y decían: ¿será este el hijo de David? Es decir, ¿será este el Mesías prometido? Aquí estoy citando lo que dice en Mateo 12, 22. De tal manera que en estos dos versículos podemos ver el poder del dedo de Dios sobre los demonios. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, tiene poder sobre todas las huestes satánicas. Y ningún demonio puede resistirse a su voluntad. Jesucristo es el Señor de los demonios, no al contrario. ¿Recuerdan cuando Jesucristo liberó al endemoniado gadareno que tenía una legión de demonios dentro? Eso nos indica que los demonios no pueden resistirse a la voluntad y a la orden de Cristo, porque Él es el Señor de los demonios. Es decir, cuando digo Señor de los demonios, no quiero decir que Cristo sea demonio, sino que está por sobre los demonios. Y entonces, cuando ve esto la gente, se cuestionan y preguntan: ¿será este el Mesías prometido, el hijo de David? El Señor demostró con este milagro el poder de Dios en su vida. Como Jesucristo era un hombre común y corriente, con este milagro demostró el poder de Dios en su vida, como ya lo había hecho en otras oportunidades, mostrando que tenía autoridad sobre huestes satánicas. Ellos no podían resistir a su voz de autoridad. También demostró poder sobre la enfermedad. Sanó paralíticos, sanó ciegos, sanó personas que estaban enfermas de fiebre, leprosos, etc. Demostró también que tenía poder sobre la tempestad, cuando calmó la tempestad atravesando el mar de Galilea. Y también demostró que tenía poder sobre la muerte, cuando resucitó a Lázaro, a la hija de la viuda de Naín, y así a muchos que resucitó. Cristo demostró con hechos que Él es el Señor y que tiene poder sobre la enfermedad, sobre la vida y sobre la muerte. Tiene poder sobre los demonios, etcétera, etcétera. Y todos esos fariseos vieron el poder de Cristo. En otras palabras, Cristo mostró que Él era el Mesías prometido, el Emanuel, el Dios con nosotros, que se había hecho hombre y habitaba en este mundo. Al sanar el mudo y a ese ciego también, porque era mudo y ciego según el relato de Mateo, Jesús estaba confirmando que Él era el mismo Dios en persona. Ustedes recordarán que en Éxodo capítulo 4, Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés puso trabas para ir a sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, y dijo: yo soy corto de palabras, soy tatareto, no puedo hablar, ¿cómo voy a ir a sacar al pueblo? Moisés le dice: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hables a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe en lengua. Moisés sacó esa excusa y Jehová le respondió:
¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Y qué estaba haciendo Cristo al sanar al ciego y al mudo? Mostrando que Él era el Jehová del Antiguo Testamento. Por eso cito esta cita de Éxodo capítulo 4, versículos 10 al 11. Con ese milagro, Cristo estaba diciéndole a los fariseos y a la gente que Él era Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento. Versículo 15 del capítulo 11 de Lucas. Habiendo visto nuestro primer punto, el poder del dedo de Dios demostrado sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre los demonios, ahora miremos el poder del dedo de Dios cuestionado. Versículos 15 y 16. Después de que Dios, la persona de Cristo, sana a este endemoniado mudo, dice que, pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. ¿Qué estamos viendo aquí? El poder del dedo de Dios que cuestionado. En estos versículos podemos ver cómo dos grupos de personas cuestionan el poder y el ministerio de Cristo. En el versículo 15 podemos ver cómo los escribas y los fariseos, porque en Mateo en el pasaje paralelo, capítulo 12, podemos ver que eran fariseos los que dijeron esto. En este versículo 15 podemos ver cómo los escribas y fariseos, movidos por la envidia, por el odio, por los intereses personales, y a pesar de ver con sus propios ojos el poder de Dios en Jesucristo, blasfemaron, cuestionaron y desprestigiaron de una manera cruel a la persona y el ministerio de Cristo. Atreverse a decir que Cristo echaba a los demonios por el poder de Beelzebú, es decir, por el príncipe de los demonios, es decir, por el capitán, por el jefe de los demonios, que es el diablo, porque Satanás tiene séquitos a su servicio, demonios a su servicio, y hay un jefe que es el diablo, Luzbel, aquel querubín que fue expulsado del cielo por su rebeldía. Estos fariseos se atrevieron a decir que Jesucristo expulsaba ese demonio por el poder de Beelzebú, príncipe de los demonios. Eso no es otra cosa que un cuestionamiento, una blasfemia cruel contra la persona y el ministerio de Cristo. ¿No les parece? Acusaron al Señor Jesús de ser servidor de Satanás, de estar al servicio de Satanás, de estar haciendo las obras del diablo, lo cual es una blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle al demonio las obras de Dios. En el versículo 16 vemos otro grupo de fariseos que para tentarle le pidieron señal del cielo. Dice el verso 16, otros para tentarle le pidieron señal del cielo. Esto no es otra cosa que la táctica que utilizó Satanás para tentar al Señor Jesús cuando estaba en el desierto. ¿Recuerdan? Jesucristo dijo, no tentarás al Señor tu Dios, le dijo Cristo a Satanás. Entonces, estos fariseos, sin darse cuenta, están siendo instrumentos del diablo, utilizando la misma táctica que el demonio utilizó en el desierto, tentando al Señor Jesús, pidiéndole señal del cielo. No les bastaba con ver muertos resucitados, no les bastaba con ver personas libres de los demonios, no les bastaba con ver personas
paralítica al levantarse y caminar. Estos fariseos querían ver más cosas, señal del cielo. Tal vez que hiciera descender maná como pasó con Moisés en el desierto, o tal vez que descendiera fuego del cielo y consumiera un holocausto como pasó con el profeta Elías. Estaban pidiendo señal, no se saciaban, no les bastaba con lo que Cristo hacía. Esto nos enseña, hermanos, que los milagros no convierten a nadie. Esto nos enseña que por más prodigios y maravillas que haga una persona, no cambia el corazón. Por eso que es antibíblico llamar a una multitud: vengan, prodigios, señales, maravillas, que es lo que uno a veces escucha. Y la gente acude a las iglesias para buscar sanidad física, mas no sanidad del alma. Y aunque vean prodigios, señales y maravillas, al igual que estos fariseos, no les basta ni les sacia, sino que quieren ver más y más. Le pidieron señal del cielo. Si eres hijo de Dios, le dijo el demonio en el desierto, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, tírate del pináculo del templo abajo, porque escrito está que Dios manda a sus ángeles para que no tropieces con tu pie en piedra. Táctica de Satanás. Y Cristo le dice: no tentarás al Señor tu Dios. De tal manera pues que estos fariseos estaban siendo instrumentos del diablo sin darse cuenta, movidos por su odio, por su envidia, por su resentimiento y por sus intereses personales. Concluimos pues, hermanos, estos dos primeros puntos: que la envidia, el odio, los intereses personales y las prevenciones, porque los fariseos vivían prevenidos contra Cristo, esa envidia, esos intereses personales, ese odio, esas prevenciones llenaron tanto el corazón de estos fariseos que su corazón se endureció como una roca, que no pudieron ver ni reconocer la gloria de Cristo. No pudieron darle la gloria y la honra al Hijo eterno de Dios que estaba frente a ellos, a pesar de los prodigios y las maravillas que Él mostró. Esto nos lleva al tercer y último punto de nuestra meditación. Es decir, el poder del dedo de Dios explicado por el Señor Jesucristo. Versículos 17 al 23 del capítulo 11. Después de que el otro grupo de personas le pide señal del cielo, dice el verso 17, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo. ¿Qué conoce Cristo? Los pensamientos del hombre, porque Él es Dios. Les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿vuestros hijos por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo,
contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. El ataque contra el Señor Jesucristo de parte de estos fariseos envidiosos e hipócritas fue un ataque de desprestigio y cuestionamiento a la persona y la obra y el ministerio de Cristo. Pero el Señor Jesús, a pesar, óiganlo bien, a pesar del odio y del rechazo de sus enemigos, los fariseos, los mira en misericordia y procura con dos razonamientos lógicos. Óiganlo bien, procura el Señor Jesús con dos razonamientos lógicos y una declaración de guerra, hacerles entender que lo que están afirmando no es coherente con lo que Él es y hace. Y así procura que ellos vengan al arrepentimiento y reconozcan que el reino de Dios ha llegado para librarlos del poder del diablo en el que están esclavos. El primer razonamiento lógico que el Señor Jesús hace es con el argumento del reino dividido. Jesús utilizó la lógica en este pasaje para hacerles entender a esos que estaban pidiendo señal y que estaban diciendo que Él estaba echando a los demonios por el poder de Beelzebú. Lo hizo con lógica y lo hizo con la lógica del reino dividido. En otras palabras, es como si Cristo les hubiera dicho: señores fariseos, ustedes dicen que yo echo fuera los demonios de los hombres por el poder del príncipe de los demonios, es decir, por Beelzebú, un nombre antiguo del Antiguo Testamento dado al demonio. Pero les dice Cristo: pero esto no es razonable, señores fariseos. Yo estoy parafraseando. Pero esto no es razonable, señores fariseos, porque la misma lógica nos enseña que todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Satanás no puede echar fuera a Satanás porque su reino se destruiría, señores fariseos. Todo reino que no esté unido, sino dividido contra sí mismo, por más poderoso que sea, ¿qué pasa con él? Se cae, se destruye. Y lo mismo pasa en toda familia que no esté unida, que se peleen entre esposos, entre hermanos, entre padres e hijos. Es una familia que se acaba, es una familia que se destruye y que solamente le queda el apellido nada más. De esta misma manera, si el reino perverso de Satanás pelea contra sus propios intereses, liberando a los hombres que tiene bajo su poder, entonces se autodestruye, señores fariseos. Es lo que Cristo quiso decirles. Versículo 19 al 20. Dice el texto: pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, dice Cristo, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. En estos dos versículos el Señor les da otro argumento lógico a través de los hijos de los fariseos como jueces. Este versículo, comparado con el pasaje de Hechos 19, versículos 13 al 14, ya vamos a leerlo, no lo busquen todavía, nos da a entender que este grupo de fariseos eran exorcistas ambulantes y tenían hijos que también exorcizaban y que tenían cierto éxito expulsando demonios. Vamos a leer Hechos
capítulo 19, versículos 13 al 14. Para que no sean mis palabras, sino las palabras de Dios. Porque ¿cómo es esto que si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos por quién los echan? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Es un pasaje como difícil de interpretar. Entonces miremos lo que dice Hechos 19, versículos 13 al 14. Dice así: pero algunos de los judíos, ¿de los qué? Judíos exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de ¿qué? De los sacerdotes que hacían esto. Por este pasaje podemos entender que ese grupo de fariseos que estaba diciéndole a Cristo que estaba echando fuera el demonio por el poder de Beelzebú, nos damos cuenta que ese grupo eran un grupo de fariseos exorcistas ambulantes que también tenían hijos que exorcizaban y tenían cierto éxito al exorcizar los demonios de la gente. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que este grupo estaba celoso y envidioso porque tenían competencia de parte de Cristo. Y entonces Cristo utiliza la razón lógica y les dice: pues si yo echo fuera los demonios, señores fariseos, por Beelzebú, vuestros hijos que también son exorcistas, entonces ¿por quién los echan? ¿Sí me estoy haciendo entender? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Si ellos decían que Jesús echaba fuera los demonios por el poder de Beelzebú, entonces sus hijos también lo hacían por el poder del príncipe de los demonios. Y ellos iban a ser jueces de sus mismos padres. Imagínense. Entonces Cristo utiliza la lógica para hacerles entrar en razón que lo que están diciendo, que lo que están afirmando, no es correcto. Nosotros también en algunas veces tenemos que utilizar la lógica, el razonamiento lógico, para hacer entender a las personas que contradicen el evangelio, para hacerles entrar en razón de que lo que están diciendo y pensando es contrario a la voluntad de Dios. En conclusión, el Señor Jesús les está diciendo a estos fariseos exorcistas que lo que ellos están afirmando no es lógico ni coherente con la razón humana. Y por tanto ellos tienen que arrepentirse y aceptar que el dedo de Dios, poderoso por sobre todas las cosas, ha llegado a este mundo a librar a los hombres del poder del diablo. Y eso fue lo que vino a hacer Cristo a este mundo. Y esto nos lleva al segundo argumento lógico que presentó el Señor Jesús ante sus fariseos, para hacerles entender que el reino de Dios, con su poder, estaba entre ellos destruyendo las obras del diablo. Ahora levanta otro argumento el Señor para hacerles entender que el poder del dedo de Dios ha llegado y está entre ellos destruyendo las obras del diablo, porque según Primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, pero el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué vino Cristo a este mundo? Para deshacer las obras del diablo. Y con el argumento lógico que el Señor Jesucristo va a presentar a los fariseos enseguida, quiere convencerles de esta verdad, que Él vino no a destruir el reino de Dios, sino a construirlo, y vino a destruir el reino del diablo. Entonces veamos el segundo argumento, y es el argumento del hombre fuerte, del hombre superfuerte, perdón, el argumento del hombre superfuerte, versículos 21 y 22.
Dice el versículo 20, leamos desde el 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, dice Cristo, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es como si Cristo les dijera: señores fariseos, no es por el poder del diablo que yo echo fuera los demonios, es por el poder del dedo de Dios que yo los echo. Y ya se lo demostré lógicamente. Por tanto, ustedes deben entender que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y luego da la explicación lógica. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, le vence. Y le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Veamos el escenario de esta explicación lógica que el Señor Jesucristo hace para convencer a los fariseos de que el reino de Dios está entre ellos y que deben arrepentirse. Veamos el escenario y los personajes de esta ilustración. El hombre fuerte aquí representa a Satanás. Su palacio es el mundo, donde tiene cautivos a los hombres a su voluntad. El hombre superfuerte es Cristo, que ha venido al palacio del hombre fuerte, es decir, a este mundo, y ha vencido al hombre fuerte con su muerte y su resurrección, quitándole las almas que le pertenecían. Entonces tenemos un escenario y dos personajes. El primer personaje es el hombre fuerte, que representa ¿a quién? A Satanás. Y tenemos el hombre más fuerte que el hombre fuerte, o sea, el hombre súper fuerte. ¿A quién representa ese hombre súper fuerte? A Cristo el Señor. Y tenemos un escenario, en este caso es el palacio que nombra la ilustración, pero el palacio es ¿qué? El mundo. Y en ese mundo Satanás ha reinado y tiene las almas cautivas y esclavas a su voluntad. Pero el hombre superfuerte vino y lo venció y le quitó todas las armas en que él confiaba y rescató a esas almas que estaban esclavizadas por el hombre fuerte. Por ejemplo, miren lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 25 al 26. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 25 al 26. Dice: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Cómo está el hombre sin Cristo? Cautivo a voluntad del diablo. No son mis palabras, sino es la palabra de Dios la que lo dice. Ahora miren lo que dice Hechos capítulo 26 verso 18. Cristo le da el evangelio a Pablo para que lo predique a los gentiles, porque los gentiles, es decir nosotros y los judíos también, están en esta situación. Y solo el evangelio puede quitarlos de esta situación. Dice el verso 18 del capítulo 26 de Hechos: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Otro pasaje que nos enseña que el hombre sin Cristo está bajo la potestad ¿de quién? Del diablo, de Satanás. En otras palabras, la gente que no tiene a Cristo es esclava de Satanás. No necesita estar endemoniada, en el sentido que nosotros entendemos endemoniados. Una persona que no conoce a Cristo está bajo el poder y el influjo del enemigo. Pero el hombre súper fuerte
Vino a este mundo y con poder venció al hombre fuerte a través de su muerte y su resurrección. Y exhibió públicamente las actas que nos eran contrarias, dándonos la libertad, el perdón y la vida eterna que necesitaba el hombre que estaba esclavizado. El Señor Jesús nos liberó. El Señor Jesús nos rescató de la esclavitud del hombre fuerte, porque el Señor Jesús es un hombre súper fuerte, hermanos. Y con ese argumento lógico, el Señor Jesucristo quiere hacerles entender a estos fariseos y también a nosotros que cuando Cristo vino, el reino de Dios se acercó a librar a los hombres del poder del que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Hebreos 2:14 dice lo siguiente. Hebreos 2:14. Vaya conmigo allá, hermano, léalo. Hebreos 2, verso 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿A qué vino Cristo? A destruir al diablo, a destruir al que tenía el imperio de la muerte, a los que estaban esclavizados al pecado, a los que estaban sujetos a servidumbre y al temor de la muerte. Ahora noten lo que dice Mateo 20:28. Dice así, Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, dice. ¿A qué vino Cristo? A servir y a dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino a rescatarnos de la esclavitud del diablo. Por eso usted no puede estar esclavo del pecado, porque si usted realmente ha creído, Cristo le hizo libre de la pornografía, del adulterio, de las malas palabras, de la mentira, de la fornicación. Cristo nos liberó. Amén. Y noten lo que dice Primera de Timoteo capítulo 2 versos 6 al 7. Dice en Primera de Timoteo 2, 6 al 7, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Qué hizo Cristo? Se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y dice Pablo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Yo también fui constituido pastor por el Señor para dar testimonio de Cristo, de que Él se dio en rescate por muchos, que dio su vida para librarnos de la esclavitud de Satanás y del pecado. Y Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10, dice el apóstol Pablo lo siguiente. Efesios 4, versículos 8 al 10, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿A qué se refiere cuando Pablo dice que cuando Cristo subió, llevó cautiva la cautividad? Cautiva la cautividad. ¿Qué cautivaba al hombre? Satanás cautivaba al hombre con el pecado. Cuando Cristo muere y resucita, lo vence y llevó cautivo aquello que nos tenía cautivos. Llevó cautiva la cautividad, y al librarnos de la cautividad, dice, dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Eso fue lo que hizo Dios. En la persona de Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra, fue a la tumba
recibió el castigo eterno por nosotros. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Y con estas exhortaciones el Señor Jesús no quiere sino hacer entender a estos fariseos envidiosos, orgullosos, prevenidos, que vengan al arrepentimiento y reconozcan que Él es Dios en persona, salvando y librando a los hombres de la esclavitud del enemigo. Pero el Señor termina su exhortación después de argumentar con estos dos argumentos lógicos que su ministerio era obra de Dios, termina con una sentencia lógica también. Si yo vine al mundo, dice Cristo, con el poder del dedo de Dios para librarles de la esclavitud de Satanás, entonces el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Qué conclusión tan lógica también, ¿cierto, hermanos? Y qué confrontación para todos los que escuchan la verdad. Es decir, Cristo dice, como yo soy el hombre súper fuerte, que he vencido al hombre fuerte, el que no es conmigo, el que no esté de mi bando, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, en este mundo no pueden haber personas neutrales. O somos de Cristo o somos del diablo. Eso es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. O pertenecemos al ejército de Dios o al ejército de Satanás. Ninguno puede decir que ni es de Cristo ni es del diablo. No hay neutrales en esta tierra. No hay neutralidad. Es que ni yo soy de Cristo ni soy del diablo. Yo soy una persona neutral. Nadie es neutral según Cristo, porque el que no está con Él, contra Él es, y el que con Él no recoge, desparrama. Punto. O estamos con Cristo o estamos contra Él. ¿Quién dijo amén? Aleluya. Hermanos, el saber que el hombre súper fuerte ha vencido al hombre fuerte y nos ha rescatado de la esclavitud, del pecado y de la muerte, dándonos perdón de pecados y vida eterna, de nuestro corazón, óiganlo bien, de nuestro corazón debe salir un infinito sentimiento de felicidad, amor, gratitud y adoración hacia nuestro glorioso libertador. ¿No es así? Si nosotros entendemos lo que hemos recibido del hombre superfuerte, usted debe gritar de felicidad. Usted debe estar adorando a ese libertador que le dio el triunfo, que le dio la victoria, que le dio el perdón, que le dio la vida eterna y la comunión con el Padre. Ustedes recuerdan la operación Jaque. Recuerdan que el hombre superfuerte entró al campamento del hombre fuerte y de una manera perfecta libró a los que estaban cautivos, entre ellos 2 americanos. ¿Cuál fue el sentimiento y cuál fue la reacción de los que fueron liberados cuando se dieron cuenta en el avión que habían sido rescatados de las manos del hombre fuerte? ¿Si vieron el video? ¿Cuál fue? Gozo, alegría, saltaban, no la podían creer, se abrazaban. ¿Cuál es su reacción al saber que usted ha sido librado de la esclavitud del hombre fuerte? Qué tristeza, ¿cierto? No estamos alegres, no estamos gozosos, no damos gracias. Hermanos, esto no es para sentarnos a escuchar la palabra y salir como llegamos. Si estas palabras que se han predicado hoy
por el Espíritu Santo han llegado a su corazón, usted debe salir gritando de gozo hoy, hermano, en su corazón, glorificando y alabando al hombre superfuerte, que es nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Porque Él ha hecho una obra que ningún otro hubiese podido hacer, ni podrá hacer. Solo Él y nada más que Él pudo hacerlo. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Aleluya. Pero nosotros, los que hemos sido librados del hombre fuerte por el hombre superfuerte, tenemos también en nosotros el poder del hombre superfuerte para anunciar a los que están todavía bajo la esclavitud del hombre fuerte, para que sean librados también ellos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Lo que nos indica que usted y yo también tenemos la responsabilidad de proclamar al hombre superfuerte, para que otros entiendan que solo en Él y nada más que en Él hay perdón de pecados, vida eterna y liberación. ¿Cuál es su responsabilidad? Está bien que usted se alegre, está bien que usted glorifique a Dios por la salvación inmerecida que ha recibido, pero el resultado debe ser también que usted proclame las buenas nuevas de salvación del hombre superfuerte. Porque no me avergüenzo del evangelio, dijo Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, es decir, al pueblo gentil. Y por último, tratemos también de utilizar la lógica. Cuando al predicar el evangelio alguien se opone o muestra rechazo, procuremos también utilizar la lógica. No en todo momento se podrá, pero utilicemos la lógica para traerles al entendimiento del evangelio. Por ejemplo, hay gente que pone su confianza en la Virgen para salvación. Utilicemos la lógica para derribar ese argumento. El que confía en la Virgen no está confiando en el hombre superfuerte, porque el hombre superfuerte es omnipresente. La Virgen no es omnipresente, porque solo es un atributo que le corresponde ¿a quién? A Dios. Hagámosles entender que confiar en la Virgen es confiar en una persona humana, que no puede estar en todas partes. Además de eso, es confiar en un muerto. Hagámosles entender que solo hay uno que puede estar en todas partes a la vez y que puede bendecirnos y ayudarnos, porque no solamente es omnipresente, sino que también es omnipotente. Utilicemos la lógica y hagámosles entender. Pastor, pero ¿dónde está Dios que yo no lo puedo ver? Utilicemos el viento. Miren las hojas de ese árbol. ¿Qué pasa con las hojas de ese árbol? Se mueven. ¿Quién las mueve? El viento, pastor. ¿Usted ve el viento? No, pastor, no lo veo. Si no ve el viento, pero siente sus caricias en la cara, eso no indica que el viento no exista. Aunque no puedo ver a Dios, yo sé que existe, así como no puedo ver el viento. Utilicemos lógica también, ¿sí? Tratemos de evangelizar con lógica y derribemos sus argumentos. Y por lo dicho anteriormente, hermanos, para terminar, ¿será correcto que en nuestra iglesia centremos nuestra predicación echando fuera demonios y limpiando los aires? Yo pienso que no, hermanos, porque ya vino el hombre súper fuerte y derrotó al hombre fuerte que tenía ¿qué? El poder. Y Cristo saqueó su casa y le venció en la cruz del Calvario. Nuestra iglesia no debe centrarse en echar demonios, sino en predicar el evangelio del triunfo de Cristo sobre la vida
sobre la muerte. Amén. Adoremos a nuestro glorioso Salvador colocándonos en pie, hermanos, porque Él fue quien nos buscó y no nosotros lo buscamos a Él. Él vino por nosotros y nos liberó. La salvación pertenece ¿a quién? A Dios. Padre, gracias por lo que nos enseñaste en este día. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por los hermanos que la escucharon con gozo. Gracias, Padre Santo, por disponer sus corazones y sus pensamientos. Gracias, Padre, por saber que de la tierra de Emanuel vino el hombre superfuerte, nuestro Señor Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. Y vino a la casa del hombre fuerte para destruirlo, para vencerlo, para liberarnos del pecado y de la muerte, en la que estábamos sometidos a su voluntad. Gracias, Señor. Danos sentimientos de gratitud infinita por entender la gran liberación que has obrado en nuestro favor. Porque tú no viniste para destruirse a sí mismo, sino para edificar el reino de Dios. Y viniste para destruir el reino de las tinieblas. Gracias, Dios, porque hoy pertenecemos al reino de la luz. Y no fue un rescate barato, sino que diste tu vida para que esto pudiera ser real. Gracias también, Señor, por hacernos entender que este mensaje de liberación, de triunfo y de victoria, del cual hemos sido partícipes por tu gracia y tu misericordia, también debemos compartirlo con el que no lo conoce, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y solo por la predicación y la enseñanza de tu Evangelio serán librados de la esclavitud del hombre fuerte. Oh Dios, te alabo y te bendigo. Danos la gracia para no ser hombres mudos, hombres a cuyos labios el demonio ha enceguecido, ha enmudecido. Tú nos has librado y nos has dado ahora voz para hablar y proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Así como libraste a este endemoniado mudo que no podía hablar, pero después pudo hablar y tal vez proclamar el mensaje de tu verdad. Ayúdanos, Dios, y fortalécenos en la fe cada día para seguir caminando hacia la meta, puesto los ojos en ti, autor y consumador de la fe. En Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén y amén.